Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Se ha estrenado el primer capítulo de la serie del Bad Batch, Masters. Y con esto no ha habido mejor manera para celebrar el 4 de mayo, el día de Star Wars, que con un episodio que viene bastante cargadito con sus 74 minutos de duración. Además, claro, de traer de vuelta toda la vibra que nos dejó la temporada final de The Clone Wars. Así que, como es toda una tradición en este canal, que revisaremos un total de 40 curiosidades, easter eggs y referencias que quizás no todos vieron del estreno del episodio 1 del Bad Batch. Unas curiosidades que apuntan hacia otros contenidos de la saga como cómics, series, videojuegos o hasta películas. Por lo que a partir de este momento, Masters, debo advertirles que habrá spoilers del capítulo por si no lo han visto aún. Así que iniciamos en primer lugar con que desde el primer segundo tenemos la intro típica de las series de Star Wars en Disney Plus, pero en esta ocasión con 9 figuras de personajes de las series animadas que cambian, como con el General Grievous o el droide Voke de Resistance. También, claro, el carismático Chopper de Rebels, el clon Crosshair o hasta un droide BX Comando. También el pesado clon Wrecker, al igual que un conductor de combate de los Imperiales que vimos en Rebels. Y por último a la mandaloriana Bo-Katan Kryze y al buen clon Hunter. Pasaremos a la transformación del título de The Clone Wars que, como ya habíamos visto en el tráiler, terminaba quemándose para convertirse en el del Bad Batch. Porque claro, esta nueva serie representa la continuidad, o mejor dicho, las consecuencias de la temporada final de The Clone Wars, conectando también con la revelación de su título, el resultado Aftermath en inglés. Esto nos lleva también al reel de introducción de este episodio, también que está al puro estilo de Clone Wars, hasta con la voz del narrador en inglés Tom Kane, que nos muestra un recuento de imágenes con el contexto del final de la Guerra de los Clones. De aquí pueden apreciarse un par de versiones animadas de la escena de la venganza de los Sith a bordo de la Mano Invisible, esto con Obi-Wan o hasta con Palpatine, además de revisitar varios momentos de la temporada final de The Clone Wars que sucede prácticamente en paralelo a los sucesos de este primer episodio del Bad Batch. Para el punto 4 tenemos en el planeta Kaler la participación de la maestra Jedi Deepa Villava, una ex miembro del Consejo Jedi y alumna del mismísimo Mace Windu, y claro, también la maestra de Caleb Dume, mejor conocido por el nombre de Kanan Jarrus en la serie de Rebels, a quien también vimos aquí en todo su esplendor como un Padawan, lo cual ya se había planteado desde la temporada final de The Clone Wars, cuando habíamos visto a maestra y aprendiz brevemente en los avances del primer capítulo de esa temporada 7. Esto nos conecta de manera directa al cómic canónico de Kanan, el último Padawan, uno donde se nos cuenta tal cual la victoria de Kaler de Deepa y Caleb al lado de sus clones, como lo eran el Capitán Styles y el Comandante Grey, quienes ahí traicionaron por la espalda a la maestra Villava durante la Orden 66, lo que en este episodio representa una visión ampliada de lo que ya habíamos visto en los cómics, aunque claro, con ciertas diferencias, omisiones y licencias creativas para poder incluir esta participación en la serie del Bad Batch, las cuales señalaremos a detalle un poco más adelante. Aquí es importante mencionar que la voz en inglés de Caleb Dume no es otra que la del mismísimo Freddie Prinze Jr., quien diera la voz de Kanan en Rebels, lo cual resulta, Masters, un poco raro en su timbre de voz, que es un tanto más grave del adolescente que vemos ahora en el Bad Batch. Y de igual manera, absolutamente todas las voces de los clones y del Bad Batch las hace en inglés Bradley D. Baker, esto en continuidad con la voz de todos los clones que había hecho en Clone Wars. En séptimo lugar tenemos los detalles de la armadura de los 5 clones del Bad Batch, ya que todos ellos tienen a lo largo y ancho de esta el símbolo de unas calaveras y también el número 99 que representa justo a todos ellos, que es la Fuerza Clon 99. Posteriormente, profundizando en las diferencias notables con el cómic de Kanan, tenemos la omisión en la serie del Capitán Styles, ya que solo se incluyen los créditos al clon Grey, que era un comandante en el cómic, y aquí en la serie lo dejan como un capitán, fuera de que esa escena en el cómic también sucede un tanto distinta. Además, el cómic muestra que la división de Deepa Villava iba con armaduras resaltadas en color rojo y no verdes como se ve en este capítulo. Y en un sentido similar tenemos también la inconsistencia visual con el color de plasma de Villava, ya que en los cómics su sable era claramente verde y acá se presenta en tonos azules. Por último, en relación a esto está toda la secuencia de la Orden 66, la cual se daba de noche en torno a la fogata, y en el capítulo del Bad Batch esto se ha cambiado, principalmente para darle cabida a la Fuerza
Clon 99. Y en este punto no me malinterpreten, Masters, todas estas inconsistencias e incongruencias visuales y de historia con respecto al cómic son en realidad muy parecidas a lo que ya habíamos visto, por ejemplo, con el color de los sables de luz de Ahsoka en el arco final de The Clone Wars, cuando pasaron de verde en la novela a azul en la serie, o hasta inclusive con la historia del propio Cobb Vanth en el Mandalorian, que es ligeramente distinta a la de las novelas de Aftermath. Y todo esto obedece a licencias narrativas y adaptaciones de las paletas de colores, para que la parte audiovisual de Star Wars se desarrolle por sí misma y que en series como esta tenga su propia estética y sin limitaciones, lo cual desde ese punto me parece muy bien. Incluso es importante acotar que el buen Dave Filoni había compartido una entrevista que él dio su autorización a Brad Rau, quien es el encargado de esta serie, para que pudiera utilizar la historia de origen de Kanan Jarrus. Esto claro como el Padawan Caleb Dume, por lo desgarradora y profunda que podría ser esta para representar el momento de la Orden 66. De hecho, si conectamos lo relatado en torno a Caleb Dume con este primer capítulo del Bad Batch, esto termina por explicar con todo el sentido del mundo la actitud mostrada por el propio Kanan en Rebels, cuando ahí se encuentra por primera vez con el capitán Rex, Wolf y Gregor en el planeta Silos, donde claramente él no confiaba en los tres clones. En el lugar 10, avanzando con la historia del Bad Batch, tenemos un importante easter al inicio en el planeta Kaler, que nos ayuda a ubicarnos en la línea del tiempo del episodio 3 de Star Wars, cuando el Clone Tech nos informa que la guerra está cercana a terminar, porque Obi-Wan Kenobi estaba en esos momentos en Utapau para enfrentar a un comprometido General Grievous, y con esto podría hacer colapsar la cadena de mando del ejército separatista. Posteriormente, en torno a la Orden 66, tenemos un breve vistazo de Palpatine en un holograma que sostiene el Capitán Rey, y poco después vemos la reacción de sorpresa de la Fuerza Clon 99 ante la traición hacia los Jedi, reacción que claro será de gran importancia narrativa, perfilando así a Crosshair como uno de los villanos de esta historia, diciendo varias veces aquí que los buenos soldados siguen órdenes, cosa que curiosamente se repite de forma consistente en el cómic de Kanan con otros clones. Avanzando ya en el regreso del Bad Batch al planeta Camino, se nos revela que la Fuerza Clon 99 había pasado alrededor de 180 días o 6 meses fuera de ese planeta, esto más unos días de correcciones, lo cual todo esto es calculado por Tech utilizando la métrica de rotaciones estándar que confunde de una forma simpática a Wrecker, lo que también se adapta un poco para decirnos cuánto llevaban operando con Echo aproximadamente este grupo desde que este clon se les unió en el arco de Anaxes en The Clone Wars. En el lugar 13 tenemos un vistazo más detallado del Havoc Marauder, la nave claro del Bad Batch, que es escoltada aquí a la superficie del tormentoso planeta por un par de B-Wings, que por cierto ya tienen toda esa vibra imperial de los TIE Fighters, muy similar a las escenas que vimos en el episodio 3. Y no, Masters, esta vez el Havoc no exhibe en su alerón trasero la imagen de la sexy senadora Padme Amidala, esto como se había visto en la animación dura de los capítulos inacabados de The Clone Wars, algo que en aquella historia había ofendido de gran manera a Anakin. Y recordemos que esto ya no se dejó en el episodio cuando finalmente se salvó Clone Wars para crear la temporada 7, ya que ese detalle en la nave del Bad Batch fue omitido para en su lugar introducir la escena de Anakin hablando con Padme por medio de un holograma. Y más adelante los clones avistan a los Shock Troopers de Coruscant con corazas rojas, esto en una clara alusión a Palpatine y al imperio que está por surgir. De hecho, se aprecia también el cuerpo sin vida de un Jedi misterioso, que en realidad no es claro de quién sería, ya que la maestra que conocimos en Clone Wars como la responsable del entrenamiento clon en camino era Shaak Ti, y quien según el canon actual habría muerto en Coruscant asesinada por Anakin durante la Orden 66. Así que el sable de luz que cae no es el de ella, así que podría ser el de cualquier Jedi. En el lugar 15 tenemos un auténtico festival de Easter eggs en las barracas de camino de la Fuerza de Ataque 99, ya que no solo se muestran desordenados, sino que tienen la calavera y el 99 al fondo de la cama del clon Hunter, así también como varios artilugios que había construido Tech y efectos personales de prácticamente todos, con rifles de Crosshair o hasta papeletas para practicar el blanco con droides B1, inclusive unas pesas de Wrecker, destacando aquí el tablero donde Wrecker lleva su conteo personal de misiones exitosas, en las que se añaden 11 misiones en los últimos 6 meses. Pero si nos fijamos aquí, antes de que Wrecker agregara esas 11, ya tenían previamente en la pared por lo menos 55 misiones completadas, lo que nos da un total curioso de 66. ¿Simple casualidad, Masters? ¿Coincidencia? ¡No lo creo!
Más adelante, cuando Tech explica que por sus aberraciones genéticas los chips inhibidores no funcionaban para la Orden 66, se menciona específicamente sobre Echo que por lo que sucedió en Skako Minor con su transformación de parte de la Tecnounión, él también fue inmune a este comando del emperador, llamándolo inclusive más máquina que hombre, lo que termina por ser una rima y un diálogo muy similar a lo que se decía de Darth Vader en la trilogía original, algo dicho por el propio Ben Kenobi. Posteriormente, el Bad Batch sería testigo del discurso de Palpatine que vimos en el episodio 3 sobre la reorganización de la República en el Imperio Galáctico tras la traición de los Jedi, del cual se utiliza tal cual el diálogo original grabado por Ian McDiarmid en inglés en el episodio 3. The Republic will be reorganized into the first Galactic Empire. Para el lugar 18 tenemos la lanzadera de ataque clase Nu en la que llega desde Coruscant Wilhoof Tarkin, que luce aquí mucho más viejo de como lo vimos en el arco de la Ciudadela en la serie de Clone Wars y más parecido con su versión del episodio 4. Y va acompañado aquí por sus Shock Troopers y ya tiene el rango de 6 placas rojas y azules, lo que nos indica que es un almirante, aunque aquí todavía le faltan sus 3 placas amarillas inferiores a su derecha para así tener el rango de Grand Moff. Esto nos llevaría a la aparición de 2 conocidos entre los caminoanos, primero con el ministro Lama Su y seguido por Nala Se, a quienes ya habíamos visto en la serie de Clone Wars y en el caso del primero también en el episodio 2 el ataque de los clones. Aunado a esto tenemos la aparición de la niña Omega, a quien ya habíamos visto en los trailers y de la que más adelante se revela que también es un clon con mejoras de forma similar al Bad Batch y que es posiblemente la última de su tipo. Más adelante se explica por qué el Imperio prefiere reclutas y no clones, ya que un soldado clon básicamente implica el doble en costo, lo cual para el Imperio en su estructura de bajo costo no es sostenible y por ello los Stormtroopers terminarán siendo reclutas humanos, lo cual también era parte, Masters, de la militarización del Imperio hacia con toda la población con esa falsa idea de paz y seguridad, algo que también lo vimos muy retratado en Rebels o en la cinta de Solo en las trincheras. Posteriormente tenemos la curiosidad del bullying que le hacen al Bad Batch de parte de los clones Rex o regulares. Esto claro en los comedores de camino, ya que los llaman ahí como Sad Batch o Escuadrón Patético en español. Y lo anterior deriva en la visita de Echo hasta la Bahía Médica, donde justamente hay una mención precisamente al arco de la Ciudadela en Lola Sayu, donde se creía que Echo había muerto y donde claro también vimos por primera vez a Tarkin en la serie de Clone Wars. Esto a su vez en el punto 24 da pie para hablar del implante cibernético que Echo lleva en su nuca, uno muy similar al que llevaba el aliado de Lando Calrissian y su mejor amigo Lobot. Y se trata de un dispositivo denominado AJ-6 Cyborg Construct, unos que se venían usando desde los tiempos de la Alta República por los Navulators, quienes utilizaban estos dispositivos en sus mentes para cartografiar todo el hiperespacio. También en la Bahía Médica tenemos la aparición del droide médico ASI con un número larguísimo, quien justamente es el mismo droide con el mismo código que se había hecho amigo del Clon 5 en la serie de la Guerra de los Clones y quien lo apoyó para descubrir la conspiración en los chips inhibidores. Por ello resulta muy especial que también sea el aliado de Omega en esta ocasión. Posteriormente llegaría una nostálgica visita a la misma sala de entrenamiento donde los cadetes clones mostraban su valía, tal y como lo vimos en la tercera temporada de Clone Wars justo con Echo en los primeros días de la guerra. Y aquí mismo hay una aparición interesante de un prototipo de Dark Trooper que es en realidad un droide Sentry muy similar a los que vimos en Rebels con los que el almirante Thrawn entrenaba, y por supuesto siendo un easter egg que también nos conecta con la serie del Mandalorian. Esto mismo además nos lleva a un curioso homenaje en la versión en español, Masters, ya que el actor de voz José Luis Orozco, que da la vida a todos los clones en The Clone Wars, Rebels y ahora en Bad Batch, es quien también da la voz a Buzz Lightyear en Toy Story, por lo que cuando Wrecker dice juguetes nuevos, refiriéndose justamente a los Dark Troopers, con esto la referencia se explica sola siendo el mismo diálogo. ¡Juguetes nuevos! ¡Así me gusta! ¡Juguetes nuevos! Buzz Lightyear, venimos en...
Poco después, en el lugar 28, tenemos el detalle de que Wrecker y Crosshair llorarían por el nuevo armamento y equipamiento que tendrían con la llegada del Imperio Galáctico. Lo que de esta manera en los diálogos va introduciendo sutilmente las dinámicas genocidas imperiales con su maquinaria de guerra, unas ideadas para someter a la población de la galaxia tal como se menciona en Jedi Fallen Order, la película de Solo o en Rebels. Más adelante tenemos la misión al mundo separatista de Onderon, que es una referencia directa al arco de Clone Wars donde conocimos a Saw Gerrera, quien precisamente tendría su cameo en este capítulo, inclusive hasta haciendo una referencia a su pérdida en alusión a la muerte de su hermana. Esto claro, en un momento en el que ya se empieza a gestar una proto-rebelión, aunque aquí Gerrera aún no es el radical que ya vimos en Jedi Fallen Order, Rebels o Rogue One. También en Onderon vemos unas aves que son similares a los Ruping, unos que vimos utilizar por el batallón de Gerrera como medio de transporte en la serie de Clone Wars, aunque estas aves, claro, son mucho más pequeñas. Posteriormente, Tech nos habla de la narrativa falsa de Palpatine, que fue en realidad la verdad pública que la mayoría de los habitantes de la galaxia tuvieron sobre lo que pasó con los Jedi y el entonces canciller de la República. Esto en referencia directa al combate con Mace Windu en el episodio 3. En el lugar 32 tenemos la aparición de un prop droid o droide sonda, como los que ya habíamos visto en el final de The Clone Wars y que vimos por primera vez en el Imperio Contraataca allá en 1980, el cual sirve como espía de Tarkin aquí hacia con la Fuerza Clone 99. Posteriormente, de regreso en camino, tenemos el peluche de un Tuca, uno que Omega encuentra en las barracas del Bad Batch y que es igual a otros que vimos en la serie de The Clone Wars, el cual más adelante descubriríamos que pertenece a Wrecker, quien lo llama como Lula. Y aquí mismo Omega examina un baúl que lleva el nombre de Hunter en letras rojas en Naurabesh, donde también puede apreciarse también el logo de la República en un círculo con 8 puntas, el mismo que más adelante puede apreciarse en los uniformes negros sin armaduras del Bad Batch cuando todos ellos son detenidos. En el punto 35 tenemos la revelación del grado militar del clon Hunter, quien se nos revela que es un sargento del gran ejército de la República y que por ello es el líder en jerarquía militar del Escuadrón 99. Posteriormente tenemos un par de pantallas que muestran el estudio tomográfico del cerebro de Crosshair y pueden leerse ahí algunos textos en Naurabesh con diferentes palabras, como anomalía apuntando en rojo en su cabeza, también chip, reporte de estado, niveles y algunas lecturas con las letras A, B, X, Y, Z y S a lo largo de la pantalla. Después tendremos en un datapad el texto en Naurabesh con la palabra sobreescribir o anular. Esto cuando Nala Se ayuda a escapar al Bad Batch, evitando así que la compuerta del hangar se cierre anulando los controles, lo cual al permitir este escape también nos habla de la rivalidad obvia que seguramente habrá entre los Kaminoanos y el Imperio. Así que en el lugar 38 tendríamos el sorpresivo disparo por parte de Omega, el cual plantea que sus talentos van más allá de su sensibilidad y conciencia, ya que su puntería sería tan buena como la del propio clon Crosshair. Y ya en los créditos podemos apreciar que este episodio fue coescrito por Sam Dave Filoni y por Jennifer Corbett. Y también vemos que las voces que regresan son las de Tarkin y Saw Gerrera, con Stephen Stanton y Andrew Kishino respectivamente, asimismo como el mismísimo Matthew Good que interpreta a los droides B1, a quien seguramente recordarán como la versión gorda de Bib Fortuna en el final del Mandalorian. Así que finalmente, en el lugar 40, tenemos el destino del Bad Batch hacia el sector J-19, el cual sabemos que está en el borde exterior de la galaxia, lo que seguramente podría anticiparnos el regreso del Capitán Rex en el próximo episodio o de algún otro amigo inesperado que no figure en esa corta lista de Tech. Así que habrá que esperar quién es este aliado. Pero si también te interesa conocer el todo explicado de este primer capítulo del Bad Batch, esa historia te la dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.